Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, abogada. Sí, Sí, perfecto. Bueno, vamos a comenzar con respecto a la tarea que se les quedó. Bueno, no fue tanto una tarea, fue más bien una búsqueda de información acerca de un caso en específico que nosotros íbamos a buscar relacionar con el principio que nos mandataba la cuestión de la fórmula de Otero, que era esta relatividad de la sentencia. Bueno, vamos a comenzar. Estaba pensando que cada uno fuera tomando un turno y fuera explicando, obviamente, el propio asunto. Sin embargo, pues va a ser reiterativo porque me imagino que la mayoría, digo, más o menos información, pero encontraron prácticamente lo mismo y creo que lo que más nos importa, pues es la vinculación con el propio principio. Vamos a ir comentando los detalles y les voy a ir preguntando para ver si ustedes tienen algún otro detalle o alguna observación complementaria que quieran realizar precisamente del tema y así lo vamos desarrollando. Bueno, para empezar, cabe mencionar que este asunto fue como tal sucedido. Vamos a poner primero las circunstancias de tiempo, de modo, de lugar y demás. El asunto como tal fue en el año 2015. Yo creo que todos encontramos la misma información. Se dio en enero de 2015 y fue en el estado o en la entidad federativa de Veracruz. Todo comenzó en enero. Bueno, se supone que se dice que la cuestión cronológica nos marca que se inicia con unos hechos que acontecieron en la madrugada del 2 de enero. Y se supone que la narrativa o el primer índole o la primera referencia que como tal se tenía era precisamente cuando se refiere que 4 personas, obviamente 4 varones, son los que suben a cuestión de fuerza, con el mecanismo de fuerza, a un automóvil, a una chica, ¿sí? Y trasladan a esta chica a una zona muy conocida, una zona muy famosa, porque es una zona residencial, precisamente que se localiza en Costa de Oro. La narrativa es que primero lo que se acusa o lo que se busca encuadrar en base al giro de toda la investigación es que precisamente se da un abuso sexual hacia esta joven. Vamos por partes. ¿Quién fue esta persona? Bueno, esta chica que fue la que obviamente denunció los hechos. ¿Qué información de, tienen de eso? pues Dafne. una Ajá, niña a que ver, se díganme sus llama, Bueno, características, nombre, edad, lo más general. que fue bueno, Dafne pues es Fernández. menor de edad. Ok, Tenía Bueno, 17 en años. el momento del delito era menor de edad. ok, por ahí escuché, ¿cuántos años tenía? 17 años. Perfecto, o sea, vamos adaptando las circunstancias. Tenía 17 años, eran las 2 de la madrugada, estaba saliendo de un lugar, de un Antro. centro, de un antro, vamos a decirlo así, exacto, sí, centro nocturno, no, disculpen. Sí. Y tenían, bueno, los 4 chicos fue los que cometieron esta situación. ¿Qué pasa con la narrativa? Porque la realidad es que los hechos en la temporalidad que se dieron no fueron propiamente motivados desde ese momento. Cabe mencionar que hasta un par de meses después es que cuando como tal se hacen ya una denuncia o se empieza a dar un propio seguimiento, porque la narrativa y la propia información que se ha colocado dentro de las carpetas de investigación, porque digo, una cosa es lo que nos dicen los medios, porque se dieron varias versiones, y otra cosa lo que obra en las propias carpetas. Y decían que supuestamente la chica no denuncia en el momento en el que se comete la conducta, sino que lo denuncia hasta tiempo después. Y esto lo hace a consecuencia de que había tenido precisamente pláticas. De hecho, la confesión viene a través de una maestra y a través de su hermana. Obviamente la hermana con esta situación acude al padre y el padre es el que obviamente toma las medidas técnicamente necesarias, porque se dice que las medidas o lo que quería el padre, porque cabe mencionar que también estaba dentro de esta cuestión de nivel, quería una disculpa pública por parte de estas personas con respecto a su hija. Y si nosotros vemos, desconozco si sigue apareciendo, la verdad no he checado, pero sí llegó a aparecer el video en YouTube donde estos Sí, 4. ¿Mande? aún aparece donde piden disculpas. Exactamente. Cuéntanos, Sí. Stephanie, ¿qué es lo que pasa en ese video donde piden disculpas? A ver, coméntanos. Pues les pide permiso, le pide perdón a Dafne y a los papás, pero nada más aparecen 3.
Ok. Eso es otro de Y los se detalles dice, importantes. Eso es otro de los detalles importantes. Intervienen 4 personas. ¿Cuáles son los nombres de estas personas? Yo nada más recuerdo del el que le dieron Diego, el amparo, que se llama Diego. Ok, el de la... Sí, claro, ahora sí que el famoso fue él por toda la situación mediática posterior, pero Fue tenemos 3 individuos más. sí, fueron Enrique. Enrique Capitán, Diego Cruz, Capitán. Eduardo Rodríguez y Jorge Cotay. Exactamente. ¿Quiénes son los 3 que aparecen en la grabación? Está Enrique, está Diego, está Jorge y el otro, ¿cómo se llama? nada más aparecen ellos 3, el otro no aparece. El otro es el que no aparece, perfecto. Creo que es el que Diego Cruz, el que no aparece. Diego Cruz es el que no aparece, entonces aparece Jorge y aparece Enrique y aparece ¿quién más? Es Enrique, Gerardo y Jorge. Gerardo, entonces es. Ok, perfecto. Síguenos contando, Stephanie, ¿qué pasa en ese inter de la disculpa? ¿Cómo se da esa disculpa o qué? Pues nada más piden disculpa y que lo hicieron, que no se va a volver a repetir el hecho y que lo hicieron sin pensar. Bueno, es lo que dicen en el video. Claro. Ok, sí, de hecho la disculpa que comenta su compañera que dice que todavía está, no, sí la vi en algún momento, pero no vi realmente qué era de lo que hablaba. O sea, ¿sí aceptan como tal la conducta? Sí, sí la aceptan, Miren, ahí tenemos un primer pero punto. el juez dicen que eso no es ninguna prueba porque los estaban amenazando. Entonces no lo tomo como prueba. Claro, ahí viene otro de los detalles importantes. Precisamente cuando se da esta motivación o esta invitación obligatoriamente a fuerza, se dice que fue bajo las amenazas, porque esa es la narrativa que posteriormente dan los papás de estos chicos, y precisamente dan la narrativa de que ellos se vieron forzados a pedir disculpas, porque de hecho se habla hasta de una amenaza con arma de fuego por parte del padre de esta chica, de Daphne. Otra cosa importante, ¿qué edad tenían los chicos? Yo recuerdo que leí que 19 años, pero no sé si todos o nada más uno. Tenían diversas edades, la realidad es que tenían diversas edades, pero sí cabe mencionar que precisamente todos eran mayor de edad, que precisamente esa fue la primera parte del por qué se volvió mediático el propio asunto. Bueno, decíamos que en marzo precisamente decían que de hecho la chica se ve presionada a comentar toda la parte del abuso sexual por la cuestión de una parte de acoso que se maneja por las redes sociales a través de estos chicos y que precisamente es cuando se motiva a través de que se pongan una serie de condiciones para que precisamente no se interponga una denuncia formal, ¿sí? Obviamente se les pide que se mantengan alejados de la menor, se les impide que como tal, bueno, se les solicita la parte de la disculpa pública y se les obliga o se les mandata a que tomen terapia, porque obviamente el padre de la chica va precisamente o acude ante los padres de estos chicos, ¿sí? En ese momento, de hecho, se maneja que el entonces gobernador del estado, que en ese momento fue Javier Duarte, tiene una reunión precisamente con el papá y con la abuela, si mal no recuerdo, de Dafne. Y obviamente ahí sale un desplegado mediático en donde se habla de que no se iba a dar tolerancia a algo que se llamaba Junior, o así le pusieron, Juniorcracia. Ahí es cuando emerge otra de las partes importantes que precisamente dan el boom o el detonante, que en lugar de ser un detonante jurídico legal, se traspasa a una cuestión mediática, porque precisamente empieza a salir la información de que los menores de que los chicos eran pertenecientes a familias importantes. ¿A qué familias pertenecían estos 4 chicos? Tanto Enrique, Diego, Jorge y Gerardo. ¿Alguno visualizó eso? Uno era hijo de un político, el otro de un empresario importante. No, nada más. No me acuerdo de eso. Claro, sobre todo había 2 que eran los que vislumbraban un poquito más, porque precisamente uno era hijo de un empresario y el otro era hijo de
un político precisamente en Veracruz. Sí, verdaderamente, si mal no recuerdo, era Enrique y era Jorge, creo que Jorge o Diego, que era el hijo ¿qué funcionario? Creo que tenía una función pública, pero en una cuestión municipal o en una situación estatal. Y De obviamente hecho, uno dicen que de hecho, uno dicen que ya tenía un antecedente de que había atropellado a alguien, pero precisamente por su papá no se le hizo nada. exactamente. De hecho, por eso se les llegaba a configurar y esta era otra de las mecánicas o esta era otra de las tentativas que precisamente querían configurar, porque ya se hablaba de una cuestión de delincuencia organizada. Porque de hecho se dice que los 4 chicos ya tenían conductas delictivas desde muchísimos años antes. Es más, pero la problemática, una era que por los contactos, obviamente esta cuestión que se tenía, pues no se les había hecho responsables de algún tipo penal, eso era una. Y otra, que cuando empezaban a cometer ese tipo de conductas delictivas, eran menores de edad. Entonces, obviamente, eso también descartaba gran parte del propio actuar que se tenía en ese momento. Bueno, de hecho, otra de las partes importantes es que ya se les empezaba a marcar o a designar como que pertenecían a una cuestión de bandas, o sea, ya se decía que era un grupo delictivo como tal que se dedicaba a la propia comisión de delitos. Bueno, eso es en el mes de marzo. En el mes de abril, ¿qué es lo que pasa? En el mes de abril ya se hace pública o ya se hace este desplegado como tal, porque precisamente ya salen a flote no solo los nombres, sino las imágenes y los apellidos de estas familias, que pues obviamente eran importantes. Y todos los medios, no solamente nacionales, cabe mencionar, hasta internacionales, empiezan a hacer este intercambio y esta propia difusión de información. Y lo que empieza a pasar es que se empieza a provocar una gran indignación, porque precisamente se dice lo que siempre se ha dicho del Estado mexicano, que nunca actúa, que nunca otorga o garantiza el propio acceso a la justicia en el caso de las víctimas y más cuando se trata de una cuestión que ataca la libertad sexual de una mujer y que esta mujer aparte de todo es menor de edad y demás. Como tal, de hecho, bueno, recuerden que ellos estudiaban y estudiaban en la Universidad del Valle de México, obviamente Campus Veracruz. Y ahí pues es cuando como tal se les da, al hacerse conocido esta parte, se da una suspensión definitiva para 3 de las 4 personas que estaban involucradas. Y obviamente pues también se pone esta protesta exigiendo a la Fiscalía del Estado de Veracruz que pudiera propiamente tomar cartas en el asunto. En el caso de Mayo, pues obviamente hasta esta imposición que se solicitaba por parte de la familia de Dafne es como tal cuando ya se hace formalmente la interposición de la denuncia en contra de los 4, tanto de Jorge, de Enrique, de Diego y de Gerardo. ¿Qué es lo que pasa? Ahí es donde precisamente el propio papá de Dafne es el que empieza a difundir y da a conocer precisamente el video que comentaba su compañera hace un rato, en el cual como tal explicaban los motivos y decían obviamente el por qué la habían obligado a participar en este tipo de conducta. En base a esto empieza a surgir la problemática ya jurídica porque como tal el papá de uno de ellos, el papá de Enrique, precisamente es el que hace una difusión de imágenes con las cuales él pone o evidencia unas fotos de una cámara de vigilancia donde se puede visualizar que la chica no subió forzada, sino que subió de manera voluntaria. Esas fotografías obviamente las sube a la parte de Twitter, creo, o alguna red social en donde pone la difusión de esta parte, donde dice que la hora y demás, y donde dice que la persona sube de manera voluntaria. Y verdaderamente las imágenes, pues se ven las imágenes como tal. Esto pasa, Perdón, dime, Paola. perdón, yo vi un video, de hecho, también donde hacen una recreación de los hechos y dicen que cuando ellos estaban no tuvo ningún tipo de contacto con ellos. No fue hasta que la sacaron, bueno, a ella la sacaron porque creo que empezó a hacer mucho escándalo. Entonces, cuando ella ya se iba a subir al coche de sus amigas, entonces fue cuando cruzaron palabras,
Se supone que Diego fue el primero en bajar del coche y dejó la puerta abierta. Después salió el otro, que no me acuerdo cómo se llamaba el chico, y ya Dafne fue cuando entró al coche, pero entró por su propia voluntad. De hecho, mencionaban que si ella hubiera querido escaparse, pues la puerta que Diego había dejado abierta, ella se pudo haber salido en cualquier momento. Después el coche avanzó porque creo que tenían que ir a la casa de uno de los papás a pedir permiso, no sé qué, y que durante esos 22 segundos, cuando ella se encontraba atrás del coche, se supone que ahí fue donde empezaron las agresiones, que supuestamente hasta le habían metido los dedos, que le habían dejado moretones y que hubo un momento en el que se detuvieron, incluso las amigas también se detuvieron, porque ella se quiso cambiar de lugar y se pasó enfrente. Y también dicen que hubo, bueno, que no se acreditó la indefensión precisamente por eso, porque ella en ningún momento se fue con sus amigas o le contó a alguien. O sea, ella en todo el momento que pasó, ella se quedó callada. Y hasta después hubo, creo que una pijamada entre las amigas y ella tampoco hizo mención de nada de lo que había pasado. Efectivamente, claro. ¿Por qué comentamos o por qué es importante que nosotros tengamos que hacer todo una secuencia cronológica? Porque precisamente en esta secuencia cronológica nosotros vamos induciendo los detalles. Y precisamente, pues es lo que va haciendo como tal la Fiscalía de Veracruz, cuando precisamente va recopilando todas las pruebas, todos los testimonios, videograbaciones, grabaciones. De hecho, hasta se hizo un peritaje, lo vamos a platicar más adelante, de tránsito como tal, en donde se pueden visualizar las huellas de arrastre de un vehículo, dependiendo la velocidad que haya tenido el vehículo. Y verdaderamente sale a flote lo que acaba de mencionar su compañera Paola. El vehículo no tenía una velocidad para decir que la forzaron y se la llevaron, ¿no? De hecho, hay hasta un descenso y un cambio de vehículo, bueno, más bien de lugar dentro del vehículo, que obviamente una persona, si hubiera sido víctima de algún tipo de cuestión, porque ella, ahorita vamos a hablar un poquito de las contradicciones de las declaraciones específicamente de ella, la realidad es que pues no hubiera pasado esta situación. Pero bueno, esto estamos hablando de que fue en abril, pero resulta que en ese inter no pasa absolutamente nada hasta septiembre. Hasta septiembre como tal es cuando ya se manda a traer a las personas a que precisamente puedan declarar y puedan comentar qué fue lo que pasó. En este inter cabe mencionar que es cuando empieza obviamente la molestia y se empieza a interpretar de mala manera la actuación propiamente de cómo se estaba integrando la denuncia con las autoridades locales, porque la realidad es que dicen, bueno, a ver, o sea, ¿cómo estamos hablando de una cuestión delicada y pasan 4 meses y hasta apenas como tal tienen que llamarlos a traer para que puedan declarar? O sea, es mucho el tiempo. La propia familia declara ante los medios que nunca tuvieron ese acompañamiento de carácter institucional porque la realidad es que se les dejó y ellos tuvieron que ver qué carambas hacía. Como tal, en esta parte, esto fue en el 2015, recordemos que todos los hechos empiezan en el 2015. Nos jalamos de ahí hasta el año, desde septiembre que los mandan a traer, hasta el año 2016, ya en enero, febrero, en marzo, en abril, ya es cuando como tal se dan cuenta que una de las personas no estaba dentro del país. Y por eso se ven obligados precisamente a girar a la Interpol un requerimiento y la Interpol como tal emite algo que se le denomina ficha roja para que puedan apoyar en la búsqueda de todos los países que precisamente están en esta colaboración o en esta cuestión de interconexión a la parte precisamente de la búsqueda de esta persona y que puedan lograr la propia captura, porque hasta ese momento hubo uno que oficialmente sí estaba fuera del país, pero resulta que a los otros 3 tampoco los localizaban. ¿Qué quiere decir esto? Que como tal lo que ellos pensaban es que los 3 estaban en cualquier otro país de México, cuando la realidad es que ni siquiera habían salido del país. Sin embargo, pues obviamente el Interpol apoya para que se puedan localizar en estos países y obviamente pues ya se puede ejecutar como tal lo que es la orden de aprehensión. Eso es en abril. El siguiente mes es cuando agarran, bueno, cuando detienen propiamente a Enrique, si mal no recuerdo, si no alguien corríjame, pero creo que sí es al que detienen, es Enrique. Sí, Enrique, Sí, porque sí, es él Enrique. sí, ¿no? Porque él es el hijo del exalcalde de Sí, Veracruz. Ujú. Lo detienen a sí, él, es él. pero a él lo detienen en Torreón, lo detienen en Torreón, Coahuila.
Obviamente lo que pasa, pues tras la propia detención lo tienen que trasladar al propio puerto o al propio centro de Veracruz, y ahí es donde empieza como tal toda la parte de las debidas diligencias. De hecho, a él sí se le genera la medida preventiva o el mecanismo preventivo que ustedes ya saben para que se le pudiera dar prisión preventiva. ¿Por qué? Porque el delito técnicamente era grave. Ahí vamos a pasar a lo siguiente. ¿Cuál era la configuración principal o en qué se giró, en base a qué delito se giró la orden de aprehensión en contra de ellos? ¿Alguien lo vio? O sea, cuando detienen a este chico, ¿con qué orden de aprehensión lo detienen? ¿Bajo qué delito? Solo recuerdo que era de acuerdo al artículo 182 del Código Penal de Veracruz. Es de Pero pederastia, no, algo así. Por ser pederasta, Pederastía. yo vi que era Por pederastía. pederasta. Ajá. Pero la pederastia la iban a utilizar después. Al principio a ellos los iban a detener por una supuesta violación. Esa era la primera parte, o sea, bajo ese elemento se iba a integrar, se supone. Obviamente, cuando se ve esta parte de la propia investigación y para el ejercicio de la acción penal, pues claramente no había manera del por qué carambas, por eso precisamente se van en base a la cuestión. Posteriormente ya sale configurado como tal el delito de pederastia. Y ahí es cuando tampoco queda acreditado, esa es otra de las grandes tristezas que ahorita vamos a ir comentando. Esto como tal se da, les decía, en mayo. No pasa mucho tiempo, creo que pasa un mes, porque creo que es en junio, cuando En precisamente, junio, ¿no? Cuando ya se detiene al otro chico sí, que a precisamente Diego. está en España, exactamente, a Diego. Con esta parte de la Sí. colaboración del Interpol, pues de enseguidita lo encontraron. Pasaron, creo que ni siquiera el mes, creo que pasaron semanas en que decretaron que este chico Diego sí se encontraba en España. Y obviamente lo que mandan a hacer, pues es tenerlo forzosamente que mandar a traer. Yo en el caso de noviembre ya se pasa la cuestión de que, o dice propiamente el papá de Dafne, que uno de ellos, uno de los jóvenes como tal, es el que permanece prófugo. A los nombres Pero que me dicen que dieron, estaba escondida en la casa de sus padres. ¿quién estaba escondido en casa de sus Jorge, papás? Jorge. Exactamente, sí es cierto. Todavía para noviembre se supone que seguía prófugo. Técnicamente sí seguía prófugo. ¿Por qué? Porque recuerden que aunque estén ustedes en casa de algún familiar, pero si no comparecen o si no los localizan, pues en automático es como si estuvieran prófugos. Pues precisamente esto le pasó a él. En diciembre como tal ya se da este proceso de extradición en donde se manda a solicitar a Diego, porque recuerden que por más que tengamos o que estemos ante la presencia de algún presunto responsable, se tiene que llevar a cabo un proceso internacional en el cual precisamente se tiene que investigar y se tienen que reunir los requerimientos para solicitar a la persona. Esto pasó, pero resulta que hasta enero del 2017 como tal, la realidad es que la extradición, la realidad es que todavía no estaba como tal mandatada precisamente dentro de esta parte. En el caso de febrero, ahí viene lo importante, que en este caso estaríamos hablando en febrero de 2017. Ahí viene la parte importante, porque precisamente se habla de una sanción o de una penalidad administrativa a un juez porque precisamente este juez niega la propia liberación del primer detenido, que en este caso era Enrique. Enrique, que fue el primer detenido, le niega la propia liberación, pero esta liberación se comprueba que no se dio bajo una cuestión constitucional. Los fundamentos y las motivaciones que estaban ahí, pues técnicamente eran incorrectas y esto posteriormente salió. Después lo que pasa es que uno de los jueces concede, aquí viene la parte importante, un juez ya de carácter federal, que son precisamente los encargados del conocimiento del amparo, en este caso del amparo directo, concede un amparo a favor de uno de los detenidos, que en este caso era Diego. ¿Para qué? Pues obviamente si a mí me entregan el amparo contra esta orden de aprehensión, ¿qué es lo que sigue? Pues lo que sigue es la suspensión del acto reclamado. Y en automático, ¿qué sería? Pues obviamente que tenía que quedar propiamente en libertad. ¿Por qué se decreta esta parte de la sentencia? Pues precisamente se decreta porque no se acreditan los elementos probatorios
ni de la comisión del delito, ni de la probable responsabilidad o de la propia participación en el delito que como tal se encontraba imputado, que era el delito que ustedes comentaban, era el delito de pederastia. A partir de ese 29 de marzo tuvieron que pasar unos días hábiles para que como tal la contraparte pudiese presentar como tal su propio recurso si es que estaba inconforme o si es que quería apelar a alguna otra cuestión externa. ¿Qué es lo que nos importa acá? Ya hicimos todo este recuento. Para empezar, la sentencia. ¿Alguien encontró la sentencia? Es 159. ¿Alguien encontró la sentencia del caso, de este amparo? Yo no. ¿No la Yo encontraron? sí, pero no la tengo a la mano, lo tengo en mi lab. No la traje. ¿Alguien más la encontró? Pues yo investigué que, bueno, leí que le habían dado al Diego, le habían dado como 5 años y que se podría salir bajo fianza por lo mismo, porque es un corto pues para la prisión y que debería ser una penalidad de 12 a 40 años de prisión y multa de hasta 5,000 días de salario, pero por el juez fue que tomaron esa medida. Claro. Sí, de hecho, si pudieron encontrar, digo, la mayoría de la información radicaba en estar en contra. Los medios de comunicación le pegaron también, al igual que muchas personas le pegaron muy duro al juez, porque consideraban que pues había actuado de mala manera. De hecho, se manejó a que precisamente estaba dentro de actos de corrupción, que se había prestado a algún tipo de soborno o algún tipo de cuestión para poder liberar o para poder otorgar esta suspensión dentro del amparo. Se dio muy fuerte porque el juez precisamente tenía una niña, una hija, y bueno, ya se imaginarán todo lo que le dijeron mediante redes sociales. La sentencia es la 159-2017. Les preguntaba si la habían encontrado, porque le estoy hablando de que en el 2015, si era 2017, perdón, si era localizable la sentencia. De hecho, la podían descargar y lo podían dar una lectura completa sin mayor problema. Pero creo que ahorita ya no está el acceso completo a la sentencia como tal, solo hay extractos o solo hay análisis. Básicamente el juez que se encargó de decretarle esta sentencia de la que estamos platicando fue el juez Anuar. El juez Anuar lo que busca o lo que se buscaba decidir en ese momento es precisamente atacar el auto de formal prisión que le habían decretado a esta persona, en este caso a Diego Cruz. Para empezar, porque le pusieron o los acusaron específicamente a Diego, porque es el que nos importa, porque fue el que llegó hasta las medidas del amparo, era el delito de pederastia. ¿Alguien investigó a qué se refiere ese delito o qué es la pederastia como tal? Tiene que ver con la violación de menores, ¿no? Aquí encontré que a quien sin llegar a la cópula o a la introducción vaginal, anal u oral, abuse sexualmente de una menor, agraviando su integridad física o moral en actos públicos o privados, aprovechándose de la ignorancia, indefensión o extrema necesidad económica o alimentaria, o de estatus de autoridad respecto de la víctima, se le impondrán de 5 a 10 años de prisión y multa de hasta 250 días de salario. Ok, partimos desde la penalidad que nos da su compañero, nos damos cuenta que va de los 5 a los 10 años. En ese asunto nos podemos dar cuenta que estamos ante un delito grave. Desde ahí ya tenemos un primer indicador. Otro de los segundos elementos que tenemos, esto lo encuentras, es el 209 del Código Federal. Gino La, ¿verdad? Fue el que, o quién fue quien leyó el artículo. Es 182. 182, pero del Código Penal de Veracruz. Es del Código Penal Del de Código Veracruz. Penal de Veracruz. Ajá. Ok. En general, digo, la pederastia es exactamente igual, más que puede variar la propia penalidad, pero la realidad es que lo que varía más sería la multa, lo demás no varía tanto. Lo que nos importa son los elementos. Para empezar, nos dice que sin la pretensión o sin la situación de llegar a la cópula. ¿Qué quiere decir? Bueno, ya nos explicó su compañero toda esta situación. Yo encontré que, por ejemplo, Dígame. que no lo desacreditaron eso porque no coincidía de que no iba con la intención ahora sí de
Porque aunque sean manoseos, pero no tenían la intención, encontré. Exactamente, eso era Pero uno de mucho los No, para eso. argumentos Además, que porque, no bueno, tuvo la satisfacción declaración de sexual. la víctima no coincidía con el peritaje psicológico que hicieron. Entonces, por El eso juez no tampoco no se acreditó la indefensión. Yo leí que el juez no lo acreditó porque no hubo satisfacción sexual por parte de ellos. Pues de hecho fueron todas las que ustedes acaban de mencionar, porque no se acreditaba la satisfacción de este deseo sexual. Segundo, porque no se comprobaba un elemento muy importante, que era el efecto lascivo. Y si ustedes preguntan, para poder, pregúntenselo a quien quieran, obviamente que conozca de derecho, pregunten la parte lasciva y para que se pueda como tal comprobar el efecto lascivo, la realidad es que es muy complicado. Para nosotros de manera muy lógica lo podríamos comprobar tal vez de manera sencilla. Si escuchamos o leemos los propios hechos y la declaración que se había dado en ese momento, decimos, pues ¿cómo que no había un elemento lascivo que no quería satisfacer algún tipo? No, claro que sí, pero la realidad es que se tenía que apegar a lo que como tal ofrecía, en este caso, la carpeta de investigación. Y la carpeta de investigación, la realidad es que estaba muy deficiente y muy defectuosa. Aparte de que también estaba muy viciada. Se encontraron muchas contradicciones en esa parte. Entonces, vamos en la situación de la parte de la pederastia. Tenemos la situación de que es sobre una menor de edad, hasta ahí podríamos decir, bueno, podemos entrar dentro de este tipo penal. Segundo, que si era sin intención o con alguna situación de cópula, podríamos entrar dentro de este supuesto. Introducir cualquier cosa, bueno, ya sabemos que también tenemos este supuesto. Aquí hay una parte importante, que fue por eso que como tal las autoridades, en caso del Ministerio Público, que es el que ejercita la acción penal, sí decide irse o vincularse por ese lado, porque nos dice que puede ser con o sin consentimiento. Entonces dijeron, pues, ¿qué les parece si pederastia? Porque tal vez ¿por qué no le pusieron violación? ¿O por qué no le pusieron abuso sexual? A ver, ¿ustedes por qué creen? ¿Por qué creen que no pusieron algún otro tipo penal de esta parte? ¿Por qué creen que no? ¿Por qué creen? ¿Por qué creen? Porque es en contra del, bueno, no, Porque era una menor de edad. Mm, pues la violación no tendría como que alguna... Es más, si ustedes se ponen a no analizar, tenía el igual y la consentimiento. violación es más grave. Pues porque simple y sencillamente con la violación recuerden que se tienen que hacer, una cosa es lo que yo diga y tal vez lo que pueda ser cierto, pero otra cosa es lo que como tal se pruebe. Ustedes saben que pueden tener la verdad propiamente en su corazón y en su cabeza, pero si no la demuestran, va a ser completamente imposible. Entonces, ¿qué iban a necesitar? Iban a Igual necesitar puede ser pruebas. porque cuando ella los acusó ya había pasado tiempo como para tomar alguna prueba de que había sido violación. Por supuesto, claro que sí, por supuesto. Las autoridades se vieron muy presionadas y se vieron muy forzadas a la propia cuestión de que, pues se vieron presionadas con toda esta situación mediática que ya se tenía encima. Y obviamente, bajo esta situación de tener encima tanta presión, ¿qué es lo que pasa ahí? Dijeron, tenemos que actuar y tenemos que acusarlos y juzgarlos sin importar cómo, qué y de nada, no importa todo lo demás. Y más con tanta lentitud que habían tenido de 4 meses que denuncian y después de 4 meses apenas van buscando a los presuntos responsables, pues claro que era una completa negligencia. Dijeron, bueno, probablemente sí fue violación, pero resulta que no hay forma de cómo probarlo, porque todas estas pruebas y estas muestras biológicas y físicas están completamente borradas. Entonces, ¿qué es lo que dijeron? Bueno, vámonos por el otro lado. Un abuso sexual. ¿Qué es un abuso sexual? Abogados. ¿O cuál es la diferencia que ustedes podrían denotar? Recuerden que estamos dentro de la gama, claramente desde que empezamos a hablar de esto, estamos dentro de la gama de todos aquellos delitos que atentan contra la libertad sexual. Y ahí tenemos muchos, tenemos el acoso, tenemos el hostigamiento, tenemos el abuso, tenemos la violación. ¿Qué es el abuso sexual? Pues es un delito que pasa cuando, bueno,
que sin consentimiento o sin violencia ni que intimiden a la víctima, se realizan actos que atentan contra la libertad o la inmediatez sexual de Claro. otra persona. Sí, por supuesto, pero obviamente no era tan grave. Entonces dijeron, híjole, sí está como bien, pero pues no es tan grave. Entonces, ¿cuál otro podemos poner? Pues, ¿qué les parece si pederastia? Para que demos una buena y excelente lección en toda esta situación y vean que la gente de Veracruz trabaja, increíble, y son personas increíblemente efectivas. Pues claro, y obviamente lo dan. El problema es que no lo pueden comprobar. Empiezan a surgir diferentes tipos de cosas siguiendo con la parte de la sentencia. ¿Por qué les dije que buscaran la parte, sobre todo la parte de la sentencia? Porque precisamente en la parte de la sentencia, básicamente ustedes encuentran todo. ¿Qué quiere decir? Ya no es necesario recurrir a toda la carpeta de investigación, sino que como tal, ese es el concentrado, o en el amparo se hizo el concentrado de todo este estudio y de todo este análisis de lo que se dio o de lo que se proporcionó dentro de la propia carpeta de investigación. Por eso les decía, pero creo que no, y yo traté de buscarlas, pero no, ya no Yo sí los la encontré. encontré. ¿Sí Bueno, dice la encontraste la? sentencia del juicio de amparo. Ajá, sí es la 152, algo así. 159. 159. ¿Le encontraste 159. tal cual del Poder Judicial? Ajá. Ajá, esta, sí, 159 del 17. Ah, ok. ¿La tienes a la mano, El Stephanie? 2017. Sí. ¿La podrás, se las podrás poner a tus compañeros? ¿Se las comparto? ¿Le mando captura? No, de hecho no la podrás compartir. Ay, De tu teléfono, tienes la opción de compartir tu pantalla, Steffi. Si tienes la sentencia en tu celular, nada más ponle a ver, la compartir y ya la pongo. buscas y ya la vemos. Pone compartir, ¿qué pongo? ¿Pantalla? Ajá, pantalla. ¿Ya la ven? Ya, Sí. ya la vemos, Ok. Bueno, ahí en el caso de su compañera que sí la encontró, bueno, aquí estaba lo que estábamos comentando acerca del juez, obviamente que fue el que como tal iba o se encarga de analizar el estudio de la propia situación del amparo. El amparo ya les había comentado, va en contra de este auto de formal prisión. ¿Contra qué delito? Pues el delito de pederastia. El delito de pederastia, ya lo comentó su compañero, nos dio lectura hace un rato, que es referente al artículo 182 del propio código. Y acá nos habla de estos tocamientos, porque la víctima dijo que precisamente esos tocamientos se dieron dentro del vehículo, ¿sí? Nos dice que según la propia víctima, que fue lo que comentábamos en algún principio o en un principio, era que fue sacada propiamente a la fuerza o que fue jalada a la fuerza y que precisamente se queda en el asiento de atrás con dos personas o con dos varones, dos de ellos. Estos dos, y esto sí es importante, entre ellos dos iba precisamente este chico, Enrique, ¿no? Enrique Cruz. Y los También otros iba dos, Diego. pues iban manejando, ¿no? Bueno, uno iba manejando y el otro era básicamente el copiloto. Ahí dice que le hicieron a la chica de todo y demás, la jalaron, le metieron, le hicieron, etcétera. Y con eso dice que ella todavía mencionó la parte de que no quería que le hicieran daño, ¿sí? Ahora, en esa parte dicen que hubo burlas, porque también se maneja esa parte claramente intencional y esa parte claramente dolosa. Y como tal dice que en el caso de esta misma persona, que era la persona en este momento que fungía como quejosa, porque ahora resulta que estaban en contra de lo que había decretado la propia autoridad, la autoridad responsable, en este caso el juez de primera instancia, el que decretó precisamente este auto de formal prisión. ¿Qué es lo que dice? Que pues obviamente es cuando ella desciende del vehículo, porque obviamente el que iba de copiloto le dice, bueno, perfecto, bájate, pásate adelante para que ya no te molesten y demás. Y que la víctima, la supuesta víctima, porque pues también no sabemos, se pasa precisamente en el asiento de adelante. En esta parte se supone que cuando nosotros hablamos de tocamientos, se configuran los tocamientos con la parte del manoseo que se da sobre la cuestión de la víctima y obviamente con este jaloneo y demás. Por ello es que como tal se dice o se encargan de decir que pues sí se configura propiamente la cuestión de pederastia.
Sin embargo, todavía se relata que precisamente en la vivienda, en este fraccionamiento donde van, ella desciende de manera voluntaria e ingresa precisamente de manera voluntaria al propio domicilio, en donde todavía se queda con las mismas personas. Entonces decían, bueno, a ver, si todavía bajó de manera voluntaria, todavía se cambió de asiento, todavía bajó a la vivienda, pues quiere decir que entonces hay algo extraño. Y si ella desde un principio subió de manera voluntaria, los conocía o no los conocía, porque de hecho se manejó la parte o se tenía la teoría de que ya se conocían desde antes, que precisamente por eso ni las amigas ni nadie se opuso a que ella fuera con estas personas. Algo que Además, creo quedó que las amigas siempre negado. mencionaban, perdón, creo que además las amigas mencionaban que no habían visto que Daphne hubiera entrado a la casa A la casa del que la vaya, de violó, donde de estaban los Enrique, creo. chicos. Ajá. Pues dicen que sí, de hecho dicen que una de las evidencias que se presenta en la carpeta de investigación es que precisamente pues es un fraccionamiento muy exclusivo y se tienen cámaras de vigilancia de precisamente tanto de la casa como del fraccionamiento. Y se dice que sí, que ella baja, o sea, normal, o sea, no baja jaloneada, no baja empujada, no baja golpeada, o sea, baja de manera voluntaria, desciende e ingresa al domicilio de manera voluntaria. De hecho, se maneja otra de las partes, la situación de la denuncia. Cuando ella se le interroga, porque también eso yo creo que ustedes lo checaron, cuando ella se le interroga, pues obviamente no es lo mismo un interrogatorio a una declaración. En la declaración ella tuvo que dar básicamente toda la cuestión de, pues de lo que había pasado. En el caso del interrogatorio, no, el interrogatorio iba versado sobre cierto tipo de partes. Sin embargo, uno de los argumentos primordiales bajo la situación de este agravio que se consideraba dentro del amparo es que se dice que se le había dado Sobre lo que le un acaba de valor. preguntar. ¿Mande? ¿Nos habló? Es que Stephanie está trabajando. Yo nos hablo. Sí, una de las partes importantes de esto es que se decía que supuestamente se le hizo, bueno, no, sí se le hizo un peritaje psicológico en toda esta parte de la declaración y que a ese peritaje psicológico se le dio gran parte de importancia como prueba, ¿sí? Como prueba de que había sido víctima de algo porque presentaba diferentes tipos de alteraciones emocionales. Sin embargo, se dice que no. De hecho, se relató en una de las investigaciones cuando presentaron las pruebas de los testigos y presentaron el testimonio y presentaron la declaración de Dafne, decían que no, que la realidad es que ella no tenía ninguna situación de afectación y que eso se veía obviamente en los movimientos y en la forma de relatar. Es más, que de hecho cuando empieza a relatar los diferentes acontecimientos o los diferentes hechos, dicen que ella empieza a contrariarse y esas contradicciones quedan asentadas en la carpeta de investigación. Por eso es que precisamente el abogado de Diego, pues es el que dice, hay suficientes elementos para que nosotros podamos ampararnos y solicitar que se venga abajo esta cuestión del auto de formal prisión, y es lo que hacen. Verdaderamente, cuando el juez ingresa, el juez de distrito ingresa a analizar si se reunían los elementos y se reunían las pruebas de estos elementos, se da cuenta que no era así, que de hecho ella, ¿cómo era posible? Y esto es un argumento completamente válido. Si a ustedes los asaltan ahorita, vamos a pensar, ¿no? Ojalá no nos asalten a nadie, pero suponiendo que esto llega a pasar y nosotros vamos a denunciar ahorita en este momento que nos acaban de asaltar, vamos a tener una problemática. Primera, que vamos a estar muy nerviosos, vamos a estar todavía hasta con un tipo de trauma o algún tipo de situación mental fuerte, porque obviamente es un shock, no es una cuestión fácil. Ahora imagínense para una víctima de abuso sexual, del delito que ustedes quieran, pues obviamente es más delicado. Sin embargo, cuando ya procesas toda la información, pues obviamente ya tuviste que haber puesto en su lugar cada uno de los eventos, en tiempo, en modo, en lugar, en circunstancias, todo. Ya no era para que precisamente se dieran este tipo de contradicciones que se vieron reflejadas completamente dentro del interrogatorio.
Y es precisamente ahí donde queda esta parte. Entonces agarran y nos dicen que definitivamente no había manera o no había forma de que se pudiera propiamente comprobar por lo menos esta parte. El argumento de que sí, pues había dado una cuestión de preponderancia a esta parte psicológica de Dafne, pues sí era cierto. Las contradicciones también quedaron grabadas en esta carpeta de investigación. Entonces el juez de distrito dice, bueno, a ver, no hay un elemento, porque no hay un elemento, no se comprueba el efecto lascivo, no se comprueba que ellos querían satisfacer sus necesidades sexuales y aparte los hechos con los que me están comprobando esta parte de que se cometió el delito no son ciertos, porque hay contrariedad en los testimonios de los testigos, hay contrariedad en las declaraciones de ella y hay una serie de deficiencias que se fueron dando durante el proceso. Entonces, la realidad es que esto no se podía realizar como lo habían mandatado. Entonces, como tal, ¿qué es lo que dice o cuál es alguna encontró ¿qué fue? No la sentencia del amparo. No, porque el amparo como tal, el amparo, no están los argumentos que virtieron, solamente está la sentencia. Pero en la sentencia, por ejemplo, el resultado, ¿vieron el resultado que arrojó o qué es lo que mandata? ¿Sí alcanzaron a ver esa parte? A ver, déjenme ver si No. tengo. Como que el juez al final no acreditó la acción porque no se cumplía el tipo penal. Exactamente. O sea, los argumentos que dio para decir básicamente que pues no iba y no se quedaba como tal acreditado esto. La realidad es que el fallo como tal queda en la cuestión de lo que les decía. No se acredita esa parte, no se maneja, o sea, obviamente no se habla de que se llegó a la cópula. Hubo una de las declaraciones muy importantes que dio Dafne en las cuales sí sugirió que existió la violación. Y obviamente empezó el cuestionamiento pero la violación ya en la vivienda, o sea, ya en el lugar, en esta zona residencial. Y decían que obviamente empezó el cuestionamiento. ¿Por qué no entonces que procediera la investigación por violación? Pues claramente porque la asesoría que ya había tenido legal, pues le había dicho que eso no iba a proceder como tal. Por eso se va para otra parte. Otra de las cuestiones importantes que no se acreditaba era la cuestión del aprovechamiento, porque dentro de los elementos que se deben de reunir dentro de este tipo penal está que se aprovechen de la cuestión de indefensión o de necesidad. Obviamente, claramente no había una necesidad ni económica, ni alimentaria, ni de ningún tipo, pero lo que sí según se había querido acreditar era el estado de indefensión. ¿Cómo quisieron acreditar el estado de indefensión por parte de Dafne? Que los culpables iban en las partes laterales, por eso no podía bajar del auto. Claro, esta era la parte que ellos argumentaban o que quisieron argumentar, en este caso las autoridades, el Ministerio Público, la propia Dafne, su familia y demás. Lo que querían acreditar es que sí existía configurado este tipo penal, porque aunque no había una necesidad, pero sí había un aprovechamiento del estado de indefensión. Una, porque pues obviamente eran 4. Otra, porque eran varones y el varón tiene más fortaleza física. Otra, porque la subieron completamente a la fuerza y demás. Entonces, como tal, se decía que bajo esta parte y bajo estos supuestos que nosotros ya mencionamos, era un éxito que iba a proceder esta parte. Y procedió, puesto que se giró esta orden de aprehensión y se le decretó este auto de formal prisión, en este caso a Diego. Sin embargo, como tal, pues obviamente este auto de formal prisión que nos habla de esta parte que se tenía que dar o que se tiene que decretar, él dice que no encuentra completamente acreditados los elementos del delito. ¿Sale? Y obviamente, si yo no encuentro acreditados los elementos del delito y si yo no encuentro acreditada la probable responsabilidad o la probable participación, pues definitivamente no tendría, obviamente, la facultad para poder ejercer esta función. Entonces, pues dice que no lo encuentra acreditado. ¿Por qué? Pues porque precisamente no se encuentra apto para decretar consumado el delito de pederastia. Al no acreditarse estos elementos,
El juez de una manera muy concreta dice la parte de que ya que no se acreditan los anteriores elementos, ya que con las pruebas que obran en autos no se justifica la materialidad de lo injusto. Esa es una de las partes claves del resolutivo o del propio fallo que se dio en esta sentencia de amparo. Cuando él dice que en los autos todas las pruebas y todas las cosas que obran en autos no configuran o no completan propiamente los elementos de acá. En el caso de el También, abuso, dígame, Stephanie. también los testimonios, bueno, los testigos dijeron algo, bueno, no dijeron nada, no dijeron algo igual. Uno dijo que estaba el carro en movimiento y el otro dijo que estaba el carro detenido cuando hubo el manoseo. Cuando hubo el Entonces se manoseo, contradijeron. claro. Claro, Ajá, se pero se dieron una supone que el serie. manoseo ocurrió durante los 22 segundos que el carro se movió del antro hasta la vivienda. Claro, de hecho se manejan bastantes contradicciones, por eso les digo, contradicciones es más, hasta de la hermana, que supuestamente a la hermana es a la que le había comentado y le había confesado esta situación, las amigas, por ejemplo, porque también se hace el interrogatorio de las amistades o de las amigas, se checan obviamente lo que les decía del peritaje terrestre, se checa la cuestión de cámaras, se checa la cuestión de fotografías, se El peritaje cuestiona psicológico. muchísimas cosas. ¿Mande? El peritaje psicológico también. Claro, el peritaje psicológico, tuvieron peritajes de todo tipo, tuvieron peritajes médicos legales, tuvieron peritajes psicológicos, tuvieron hasta peritajes en toxicología, para ver en este caso si los chicos eran adeptos a algún tipo de consumo de droga, que hubiera obnubilado sus intenciones en ese momento, que los hubiese hecho perder el juicio. Obvio, era imposible que pudiera salir posteriormente a una cuestión de tiempo. ¿Por qué? Porque obviamente si ellos o ella estaba bajo el influjo del alcohol, que fue otra de las cuestiones consideradas en ese momento, pues obviamente decían, ¿no? Pues sí, ¿cómo lo compruebo 4 meses después? Pues la realidad es que toda evidencia que pudo haber existido del consumo de drogas o del consumo de alcohol, pues estaba completamente borrado. Y obviamente, pues eso también genera una desaparición de indicios que pudieron existir para poder comprobar la cuestión de esta probable responsabilidad. Bueno, Como que hay una pregunta, los testigos forzosamente tienen que estar ahí. Lo que pasa es que dicen que por eso el juez no aceptó la declaración de los testigos porque los testigos no estuvieron presentes, sino fue de lo que les contó Dafne. Entonces, sí, ¿es válido? recordemos que tenemos diferentes tipos de testigos, pero ellos no atestiguaron la parte del abuso o la parte de la cuestión de tocamientos o de la manera lasciva. Ellos lo único que atestiguaron fue el previo al acto y atestiguaron obviamente lo que les había comentado la presunta víctima posteriormente al ataque. O sea, ellos no narran o no les consta, digamos, lo que pasó en esos momentos, pero sí narran la parte anterior. A qué horas llegaron, cómo los vieron, cómo los conocieron, cómo se fue Dafne, ese tipo de cosas es la que narran específicamente las amigas. De hecho, por eso les digo que hubo ahí una contravención, porque en el caso de las amigas les preguntaban, digo, ustedes dentro de esta lógica, más que dentro de una lógica legal o jurídica, una lógica como personas, como mujeres, como amigas, pues decían, a ver, ¿cómo voy a dejar ir a mi amiga con 4 fulanos que acabamos de conocer? Pues la realidad es que no había cabida a. Entonces decían, bueno, pues la otra sugerencia o la otra ideología es que sí los conocían. Y el hecho de que los conociera tampoco daba derecho a absolutamente nada. Aquí, ¿cuál es o qué es lo importante de enmarcar? ¿Por qué lo menciono? Porque en ese momento comenzaron a salir un sinfín de cuestiones que también atacaban a la moralidad, ¿me explico? Y no importa, decían, bueno, es que, no, sí, es que como si no los conoce, ¿para qué carambas? No, no se trata de justificar, aunque no los conociera y demás, no tenían el derecho de hacerlo. Sin embargo, esta contrariedad es precisamente lo que arrojó a que se diera la resolución de precisamente ese procedimiento de amparo. Y eso es una de las tristes realidades. De hecho, en el caso del abuso sexual, porque mencionaron la cuestión del abuso sexual dentro de la pederastia, decían que como tal, para que exista un abuso sexual, cabe mencionar, se tiene que probar que existe un acto libidinoso, ¿sí? Y así tal cual está.
Este acto libidinoso tiene que ver con las caricias, con los frotamientos, con los tocamientos, etcétera, ¿sale? Y obviamente aparte se necesita que esta conducta haya sido desplegada con una intención lasciva. Digo, aquí tendríamos que entrar al estudio y de hecho entraron al estudio porque claramente, pues, ¿qué es la parte lasciva? ¿Qué podríamos entender como cuestión lasciva? Como satisfacción. O sea, que a ellos les causara satisfacción hacer eso, básicamente. Exactamente. Intenciones Esa es una sexuales. de las partes lascivas. O sea, a mí se me hace muy extraño porque si nosotros nos ponemos a analizarlo un poquito más allá, pues no creo que alguien toque a otra persona sin ese tipo de efecto para satisfacerse. No creo que lo haga como porque sí, ¿me explico? O sea, hasta ahí decíamos, bueno, entonces como el juez, porque también fue uno de los análisis, puede Y eso vi decir que que no causó existe contrariedad. intención. ¿Mande? Y eso vi que por eso muchos también empezaron a enojarse con el juez, de esa contradicción. Entonces, ¿por qué en todos los tocamientos no? Pues, ¿qué motivo tienen, no? Claro, por lógica mental, digo, si todos nos preguntamos, yo creo que sería la primera idea que nos vendría a la cabeza. Y sin embargo, el juez dice que no, el juez dice, a ver, no hay abuso sexual porque no puedo comprobar que sí existió esta cuestión lasciva. ¿Qué quiere decir? Que yo no puedo saber si el joven ejercitó su acción con el ánimo, y así lo dice con esas palabras, porque sí está en la sentencia con esas mismas palabras, y dice, no sé si lo hizo con la intención de tener un deleite carnal o de obtener una satisfacción sexual, ¿no? Y así lo pone. Y como tal, pues no sé si fue como tal una situación inmoderada de sus sensaciones placenteras. Claro, obviamente que ¿Y era cuál lo que sería se la diferencia esperaba. de esas dos, abogada? ¿Mande? ¿Cuál sería la diferencia de las dos? ¿Entre cuál y cuál? ¿Cómo dijo? ¿De satisfacerse Satisfacción, sexualmente o de deseo carnal. Deleite. deseo carnal? En O el de caso deleite del, carnal. pues el deleite carnal básicamente es una cuestión de, ¿cómo lo podríamos decir? Un deleite se puede dar de diferentes maneras, no es necesariamente, ese es el punto, no es necesariamente tocar, no es necesariamente tener un contacto físico. En el caso de la satisfacción sexual, sí. Es más como observar. El Exactamente. Entonces él dice, no, visualizarlo. pues yo no puedo saber si lo que le hizo lo hizo con cualquiera de estas dos intenciones. La verdad, pues a mí no me consta y pues qué les digo, ¿no? Obviamente, pues todo el mundo, tanto sociedad civil, adolescentes, mujeres, todo el mundo, y eso que no estaba tan en vogue como está ahorita toda esta cuestión, pues se dio un boom completamente. Al juez se lo querían comer, vaya, y comer vivo, y lo amenazaron hasta con su hija, le dijeron que dejara, que lo destituyeran, que lo corrieran y demás. Como tal decía que no había ningún tipo de conducta que como tal se comprobara o no había prueba que como tal comprobara este efecto lascivo. Y dice, bueno, pues lo siento mucho, entonces como no lo encuentro, pues sí les puedo decir. Y de hecho él hace la reiteración y dice, ok, si bien es cierto que este chico Diego, si bien es cierto que la persona manifestó que se le tocó y demás, y sí la tocó, y sí le tocó diferentes partes del cuerpo que se consideran de índole sexual por naturaleza, al momento en el que se dio el evento delictivo, no se tiene la completa certeza que haya habido una intención lasciva. Así tal cual, con esas palabras lo dice. Y en esa narrativa básicamente dice que supuestamente fue como más apegado a una cuestión instintiva, pero no a una cuestión dolosa o no a una cuestión con intención que provocara precisamente este abuso sexual. Y entonces, pues obviamente acá viene la parte que se le entrega esta procedencia, esta protección de la justicia federal a este tipo, a Diego Cruz, y se le quita este auto de formal prisión. ¿Por qué? Porque no se comprobaron los elementos. Acá tenemos cuestiones varias que son las que a nosotros nos importan. La primera, les pregunto, de acuerdo a todo lo que hemos comentado y demás, ¿la sentencia fue correcta o fue incorrecta? Desde la parte jurídica, no desde su parte moral o desde sus sentimientos, no, desde la parte jurídica. ¿Fue legal Incorrecta, o ¿no? no fue legal? ¿Correcta o incorrecta? No fue legal, fue incorrecta. No fue legal ni correcta. ¿Correcta? No, Arturo dijo que no. Yo sí.
¿Por qué dices que no? Vamos por partes. ¿Por qué dices que no, Arturo? ¿Por qué no fue legal y por qué no fue correcta? Que por todos los hechos que marcaron, se supone que se debería merecer una prisión de 12 a 40 años y una multa de 40,000 pesos. Y fue poco la sentencia que marcaron en sí, por todo las leyes, o sea, las leyes que aplicaron allí, por todos los casos. Ok. Y Yo fue creo que muy te poco, refieres pues. por los daños que hicieron, ¿no? Sí, por todos los daños y eso. Ok, pero entonces si tú hubieras sido juez de distrito, tú no, tú decías, no, que siga subsistiendo ¿cómo se llama? No, no, Seguir que siga investigando hasta, subsistiendo el auto de seguir formal investigando prisión. hasta llegar sí, seguir investigando hasta llegar al fondo, pues, de todo. Pues que no se puede. A Pues ver, No, hasta donde aparte, tengo o que sea, ya llegar. había pasado Pero tiempo cuando ella hizo la denuncia, entonces siento que también porque lo hicieron todo público, por eso hubo como que más prisa nada más por querer enjuiciarlos y encerrarlos. claro. Vamos por partes. Una de las situaciones importantes que ustedes deben de manejar es la cuestión de la corresponsabilidad. ¿Qué quiere decir? Muchas veces nosotros vemos como responsable a la última persona encargada, ¿sí? O sea, porque de ella llega el boom, ¿me explico? Vamos a pensar así, por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo un alumno de sexto de primaria que tiene muchísimos problemas de aprendizaje? Cuando él salga de sexto de primaria conmigo, pues obviamente lo primero que van a decir es que pésima su maestra de sexto de primaria. Pero la realidad es que si nos ponemos a analizar, pues entonces, ¿qué carambas hizo la de quinto, la de cuarto, la de tercero, la de segundo, la de primero y las del kinder? Que el chico no sabe ni siquiera ni escribir ni leer bien en sexto de primaria. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la problemática no solamente se quedó en esa parte, la problemática venía desde momentos anteriores. Lo mismo pasa en este y en millones de asuntos, solo que hay unos más mediáticos que otros y de los cuales tenemos un poquito más de información. Claro, uno de los primordiales problemas depende de la víctima o de la presunta víctima, porque claramente si fue así, se aceptó así, se comprobó así, el efecto sí estuvo, o sea, los daños sí estuvieron, a la chica sí se le toqueteó, sí se le hizo sin consentimiento y demás. Propiamente la conducta típica, el delito, sí estuvo, o sea, eso todos lo decimos, ¿no? O sea, sí estuvo, eso no tenemos mayor duda. Pero la primera problemática, pues es esta situación de la no denuncia a tiempo, porque obviamente con esto, pues dejó que todo se viciara de una manera contraproducente, ¿sí? Muchas de las víctimas no lo hacen por el miedo a la revictimización. ¿Qué quiere decir? Pues todo lo que pasó. Imagínense, ahora no solo la problemática se quedó en ella, sino se quedó en todo el país. Es más, estamos en el año 2020 y 5 años después seguimos tocando estos nombres, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Muchas de las víctimas no denuncian por este miedo a la revictimización, ¿sale? Que es un proceso muy importante. Sin embargo, con esto, pues se genera que no se pueda llevar o ejercitar las propias acciones judiciales de una manera correcta. Segunda, la cuestión de los abogados. Yo no dudo que Dafne, porque Dafne tampoco era una chica de bajos recursos, eso es otra de las partes importantes. Yo creo que ella tuvo un abogado indistinto a todo lo que hacía el Ministerio Público. Y ese abogado no asesoró de una manera adecuada y no estuvo de una manera adecuada dentro del procedimiento, proveyendo las pruebas necesarias para poderlo hacer. ¿Qué quiere decir? No asesoró a la familia, no asesoró a Dafne, no asesoró a los testigos, no se puso listo con las pruebas y por eso se quedó de esa manera. ¿Qué quiere decir? No porque se aleccione, aguas, no porque tengamos que aleccionar al testigo, de que no, tú tienes que decir lo que yo, no, pero muchas veces yo siempre lo he dicho, luego los testigos no es porque mientan, simple y sencillamente a veces se ponen nerviosos y dicen tonterías que no tienen que ver. Dime, Stephanie. Abogada, ¿y por qué no tomaron en cuenta el video donde ellos, pues sí, aceptan que violaron a la muchacha? En donde nada más aparecen los tres testigos. Bueno, los tres culpables, perdón. Porque recuerden que para que una prueba sea completamente válida, eso lo van a ver ya en su procesal penal o en su defecto en su Ser sistema amenazados, ¿no, acusatorio, abogada? pues tiene que reunir ciertas reglas y entre esas reglas recuerden que las pruebas no pueden estar viciadas. ¿Qué quiere decir? Que no tienen que tener ningún tipo de vicio o ningún tipo de cuestión que altere la validez de estas pruebas. Y la alteración se vio en el momento en el que se dice
y se encontraron mensajes en los cuales el padre de Dafne amenaza a los chicos y amenaza a los padres de los chicos, forzándolos de una manera coercitiva a que tengan que realizar esta grabación. Y por tanto, tanto los padres como los chicos muestran precisamente esas pruebas y el juez dice, el juez de primera instancia, dice, a ver, esta prueba está viciada, o sea, aquí los motivaron, los presionaron para que se disculparan, pero ellos no hicieron absolutamente nada. Entonces, ¿qué pasa? El juez echa abajo esa prueba. Esa fue una de las cuestiones extras. Por eso les digo, ¿qué pasa si una víctima en este momento de víctima se asesora junto con su familia? Claramente el asesor o un buen asesor le hubiera dicho, a ver, no, para empezar ni tiene por qué hablar con ellos, ni tiene por qué pedirles unas disculpas públicas, ni tiene por qué enviarles mensajes, porque nos va a entorpecer algo que futuramente se podría apoyar en alguna otra cuestión. De hecho, dicen que hasta se andaban buscando pruebas en donde los chicos hasta se mofaban de la situación que habían cometido. Curiosamente, esas pruebas nunca se encontraron. ¿Por qué? Porque precisamente a ellos sí los asesoraron bien y desaparecieron toda prueba. Y obviamente cuando las buscaron dijeron nosotros, no, pues que lo busquen, la realidad es que no hay nada. Imagínense, ya al grado de que uno estaba hasta España 4, 5, 6, 7 meses después, pues claramente la autoridad tampoco hizo su trabajo. Ahí vamos con la otra parte. Tuvimos el problema de la víctima, tuvimos el problema del asesor o el abogado que tuvo en ese momento la familia en este caso de Dafne, y viene otra de las grandes problemáticas, la autoridad. Pues claramente la autoridad, todos estos operadores del sistema tampoco hicieron su trabajo. Fueron muy lentos, tampoco buscaron las maneras correctas ni las pruebas correctas para poderlas entregar en tiempo y en forma. ¿Por qué? Porque precisamente resulta que cuando se presentan las fotografías que les dije que presentó el papá de este chico en la red social, la policía ni siquiera estaba enterada, ni la policía ni el Ministerio Público. ¿Qué quiere decir? Pues que no están investigando de una manera adecuada. No tenían ellos como que con lo único que sustentaban su acusación era con este dictamen psicológico. Y ellos creían que al tener un montón de, lo que yo hemos platicado en algunas veces, tener un montón de testigos ya con eso es un éxito seguro. Pues claro que no, por supuesto que no. Y sobre todo cuando son testigos que se están contrariando, cuando son testigos que no les consta, porque claramente es eso. Imagínense en un interrogatorio un testigo, vamos a pensar a una de las amigas y que le digan, a ver, ¿tú lo viste? No. ¿Tú sabías? No. ¿A ti te contó? No. ¿Tú viste cuando se subió? Sí. ¿Qué hiciste para que para que no se subiera? No, nada. Y siempre la dejas que se vaya con personas que no conocen, no, que pues sí. Entonces, bueno, pues así como que de mucha ayuda el testigo salió contraproducente. ¿Sale? Y y el Ministerio Público, por ejemplo, si no hace bien su trabajo y no investigó y, por ejemplo, eso de que salieron las pruebas, ¿al Ministerio Público le dan algún tipo de sanción o algo? Claro, tienen toda la funcionalidad, recuerden que son funcionarios públicos, tienen toda la situación de sanciones que van desde sanciones administrativas hasta cuestión de sanciones penales. Esto siempre y cuando se haga mediante un procedimiento interno. Ellos tienen un aparato o un equipo que se encarga de regularlos o regular su actividad y obviamente cualquier acusación, por supuesto, que puede proceder sin ningún problema. La triste realidad es que es lógica, ¿no? Pues luego entre instituciones como que cubren muchísimas cosas. Tenemos asuntos y no nos vamos hasta Veracruz, aquí en Puebla. Gran parte de los asuntos penales desgraciadamente pasan por una infinidad de ministerios públicos como no tienen idea. El problema muchas veces no es justificación, digo, cabe mencionar, pero hay que ver todas las vertientes y todos los puntos de vista. Muchas veces no es la propia negligencia del propio o de los propios ministerios públicos, de que no trabajen y no hagan nada y se estén rascando la panza. No, a veces pasan cosas diferentes. Una, la carga de trabajo, y eso es parte de problemática del Estado. Y segunda, que cambian muchos ministerios públicos. Entonces, el ministerio público que comenzó esta etapa inicial, después ya me lo cambian y el que viene no tiene ni idea. Es más, hay ministerios públicos que se presentan a las audiencias y que no tienen ni idea de qué carambas hacen ahí.
O sea, no tienen ni idea, porque resulta que los acaban de nombrar antier y le dijeron, ¿sabes qué, mano? Tienes audiencia ahorita en un caso de violación el 14, estamos a 14 de octubre, el 16 de octubre a las 2 de la tarde. Entonces el Ministerio Público va sin idea y así los van cambiando y eso es malísimo y eso es una de las grandes problemáticas que tenemos dentro de esta materia, de la materia penal. Y obviamente en el caso del amparo, pues ahí es donde pega todo el asunto, porque esto es otra de las cosas importantes. El juez ya sea del colegiado, el juez de distrito, el juez del unitario, cabe mencionar que ellos no van a investigar, a ver, perdón, eso es chamba, la situación de la dirección investigativa es del Ministerio Público y actualmente con el sistema ya es trabajo también de los abogados litigantes o postulantes, de estos defensores. Pero la realidad es que ellos ya no tienen esa chamba. Su chamba como abogado, como juez, ya no es estar investigando. A ver, vamos a buscar las pruebas. Por eso lo decíamos hace rato con lo que comentó Arturo. Pues es que ellos ya no pueden. Ellos ya no pueden decir, a ver, no te voy a entregar el amparo porque pues tengo mis dudas. Entonces voy a seguir investigando o a ver a quién mando para que pues obviamente sigamos reuniendo elementos y a ver si te entrego el amparo o no. No, él tiene que resolver en un tiempo y en una forma con lo que ya le entregaron y con lo que obra en autos. ¿Qué quiere decir? Si en autos sobran 5 pruebas, con esas 5 pruebas, y aunque yo pueda tener la convicción o yo pueda decir, no, hombre, no, es que la verdad es que sí son culpables. Es más, no debería entregarles el amparo, pues sí, pero con la pena. Si no tienes una fundamentación, si no tienes una motivación que obre en autos, no puedes hacer absolutamente nada. Estás técnicamente atado de manos. Y esa es una de las cuestiones importantes. Eso por un lado. En el caso, bueno, ya Arturo comentó esa parte. En el caso de Esther, ¿tú crees, Esther, que estuvo correcta o estuvo incorrecta la autorización o esta parte que sí concedió el amparo el juez? ¿Como abogada? ¿Estás de acuerdo o no en que sí se haya entregado el amparo? O sea, que sí se haya autorizado, pues. La verdad sí, ¿Sí? ¿Por qué? porque pues como se tenían, no, bueno, más bien no se tenían las pruebas contundentes para dicho delito y también para la imputación de él. Ok. ¿En tu caso, Giovanni? Pues igual pienso lo mismo que estuvo correcto. O sea, se perdieron pruebas, se perdió tiempo y pues en su dado caso ya no se pudo demostrar lo contrario. Entonces, por lo que había ocurrido ya hace mucho tiempo, pues yo creo que fue correcto en el modo en que actuó el juez. Claro. O sea, Con si lo vemos respecto, desde un punto de vista de la familia, pues sí, ¿no? O sea, sería diferente, pero legalmente pues sí, actuaron claro, de la no, por mejor manera. supuesto. Eso es una parte muy importante. Nosotros tenemos que separar y tenemos que separar la realidad y tenemos que separar lo justo de lo correcto. ¿Qué quiere decir? Que sí podemos tener este criterio y saber que hay cosas que no son correctas, pero sí son justas. ¿Por qué? Porque se hicieron de acuerdo a la ley, le entregaron lo que le tenían que entregar, ¿sale? Y que se da desgraciadamente por ciertas negligencias. Su compañero decía algo acerca de se perdieron pruebas. Claro, de hecho, otro de los argumentos que utilizó el juez cuando hizo esta resolución, bueno, aparte de la cuestión de la pérdida, manejó la parte de la contradicción que existió entre los testimonios, ya que todos los testimonios estaban volcados en la cuestión del carro y supuestamente la configuración del delito se dio en la casa. ¿Qué quiere decir? Que los testigos no lograron aportar la información que pudiera acreditar que sí sucedió el delito, ¿sí? Entonces, eso fue otra de las cuestiones importantes. En diferentes partes como tal, el juez sí es muy claro porque sí marca esta parte de la cuestión de que hay inconsistencias, porque la realidad es que el propio juez, este juez de distrito que resolvió el amparo, dice que como tal hay inconsistencias porque estas personas no se encontraban, que era algo que comentaba su compañera hace rato, pues no se encontraban dentro del vehículo y no se encontraban tampoco dentro de la casa como tal. Ya como conclusión, pues obviamente el juez dice que la autoridad investigadora, porque así tal cual se va esa señalización, la autoridad investigadora no aportó como tal los medios probatorios, obviamente de los que se pueda desprender la totalidad de los elementos del delito.
Y recuerden, ustedes que ya llevaron derecho penal, saben perfectamente los elementos del delito. La tipicidad, la antijuricidad, etcétera. Y no puedo yo configurar un delito porque diga, pues no están los 7, pero pues están 5. Ya con 5 ya estuvo. No, se tienen que comprobar todos o nada. Porque recordemos que se tiene que brindar esta certeza jurídica, no tiene que aplicar ya la duda razonable como tal. Entonces él dice, pues la realidad es que no se completan la totalidad de los elementos. Y él dice que también se encuentra una insuficiencia de pruebas, porque la realidad es que no hay una prueba más que el propio testimonio de la víctima que diga que como tal se cometió ese tipo de conducta. Y dice que no se acredita ni el primero ni el último de los elementos de ese ilícito, obviamente que sería la parte del abuso sexual, porque ya todo lo que comentamos, y la parte de la cuestión de la indefensión de la víctima, porque obviamente ya vimos que no hay este efecto lascivo o no se comprobó el efecto lascivo y que la ofendida como tal no se encontraba vulnerable. Ya como tal, pues obviamente se hace esta parte. En cuestión o manera de conclusión o manera reflexiva, digo, lo que nos cabe mencionar era algo que nosotros ya hemos venido comentando, ¿no? Y que comentábamos también cuando hicimos el análisis de casos. Pues la preparación y realizar bien el trabajo que se haga desde el lugar donde estén es de suma importancia, porque la realidad es que de ahí depende el bienestar, la salud, la estabilidad, la vida, la libertad sexual, etcétera, de una persona. Entonces, aquí la real problemática no fue, aunque casi lo querían linchar, pero la problemática real no fue del juez y no solamente fue de él, sino que fue de una serie de actores alrededor del asunto que precisamente viciaron o transgiversaron toda esta parte para que el asunto pudiera salir de una manera razonable. Y lo mismo lo vivimos día a día. Muchas veces que terminan los abogados, defensores, terminan sacando una infinidad de presuntos delincuentes. Y el problema de la sociedad es que dice, es que es culpa de los abogados, es que es culpa del juez, condenados abogados sin escrúpulos que sacan a los delincuentes, ¿no? Y los jueces que no sé para qué trabajan. No, la realidad es que no es problema ni de que los ministerios públicos no estén preparados, ni de que toda la maquinaria judicial funcione de una manera no adecuada. Se los he comentado, desgraciadamente o afortunadamente para ustedes, porque ustedes van para allá, gran parte de los mejor preparados son los abogados postulantes y muchas veces se comen a los ministerios públicos y tristemente porque los abogados defensores generalmente se defiende a la parte presunta delincuente y en el caso del Ministerio Público recuerden que es como este abogado del pueblo o este abogado de la víctima. Entonces imagínense si no están fregadas las víctimas que no pueden tener una defensa adecuada o una defensa correcta. Y en muchos de estos casos, pues las conductas quedan precisamente impunes porque no se ha logrado comprobar este tipo de cosas. Pero la realidad es que el juzgador también dice exactamente lo mismo que este juez de distrito. Pues la problemática es que no es mía. Todo lo que a mí me arroja la carpeta de investigación me dice que no hay elementos, que no hay forma en que yo compruebe. Entonces, a mí denme las herramientas para que yo pueda juzgar de una manera adecuada. Si no, la realidad es que no puedo hacer mucho, ¿sale? Y triste porque precisamente dentro de esta investigación también se sacaron a flote diferentes tipos de elementos que precisamente nos hacen como sociedad entender también que por eso muchas víctimas no denuncian. Porque gran parte de estos argumentos, tanto de familia, conocidos, amigos y demás de estos señores o estos tipos, decían que qué hacía una chica de 17 años menor de edad en un antro y qué hacía a las 2 de la mañana y qué hacía saliéndose con 4 desconocidos. A los papás también, cómo como papá no cuida a su hija, cómo la deja a esas horas de la madrugada, como esto, como el otro. Pues toda esta parte, pues imagínense si no se sufrió más allá de todo este procedimiento judicial, una revictimización y una falta de justicia, porque la realidad es que no hubo una propia impartición de justicia, por lo menos para este asunto. Entonces aquí deberíamos de tener mucho cuidado en la forma de cómo se investiga como tal, sobre todo cuando no porque los demás delitos no sean importantes o por cuestiones así, pero sí hay delitos de gravedad o hay delitos con un poquito más de impacto o con un poquito más de cuestiones delicadas. Entonces hay que tener mucho cuidado en esa parte.
Hasta acá, ¿cómo lo podrían vincular ustedes con el principio que nosotros estábamos visualizando la vez pasada? Que fue honor a ese al que precisamente dejamos esta parte. ¿Del principio de definitividad? No. La relatividad, recuerden que era para que se pudiera, la persona que acudía a solicitar la protección fuera a través de la cual se le entregara la protección. Pero había un principio que precisamente nosotros explicamos que era acerca de que el juzgador solamente y exclusivamente tendrá que apegarse a lo que mandatan sus agravios o a lo que se mandata en el amparo para poder resolver. No puede hacerlo ni de manera discrecional ni lo puede hacer de manera voluntaria, lo tiene que hacer apegándose a lo que como tal marca el propio amparo. El principio ¿El de principio estricto derecho? de relatividad de efectos a la sentencia de amparo? ¿No ¿Por era qué el de estricto derecho? ¿Fue en ese en el que nos quedamos? ¿Por qué el de relatividad? A ver, piénsele, piénsele. ¿En qué principio lo podríamos nosotros adecuar? Principio Bueno, de estricto obvio, derecho. aguas. No, es que ya entendí por dónde va el asunto. Por supuesto que el asunto lo podemos o el caso lo podemos vincular porque ahí tienen que encontrar concentrados todos los principios, pues claro, porque si no el amparo desde ahí ni siquiera hubiera sido procedente. Pero sí hay uno en específico que precisamente nos habla acerca de esta cuestión. Abogada, ¿es el principio de estricto derecho? Exactamente. Ajá. ¿Quién lo dijo? ¿Mande? ¿Quién lo dijo? Yo, Stephanie. Stephanie, así es, Stephanie. Es el de estricto derecho. Recordemos que sola y exclusivamente se tiene que, la persona o en este caso el juzgador, tiene precisamente que adecuarse a lo que está mandatado dentro de su propio amparo. No puede irse por otro lado, ni puede irse de acuerdo a sus valores, a sus intereses, ni a lo que crea necesario, ¿no? Lo tiene que hacer obviamente dentro de la parte que le mandata como tal, porque si no, ahí sí es donde precisamente puede ser sancionado. Y esto pues básicamente sí va a ser considerado como grave, ¿sí? Entonces sí es el principio de estricto derecho. Bueno. Si no tienen alguna duda o alguna pregunta del por qué se vincula con esta parte. No, pero yo tengo una duda, por ejemplo, respecto al delito de violación, ¿como cuánto tiempo tienes para poder denunciar el delito? No Porque hay, pues, no hay una prescripción o no hay una caducidad, lo puedes hacer cuando tú quieras. Aquí el detalle es que ya no se podrían recabar las pruebas, pues obviamente más importantes para que se pueda precisamente comprobar la comisión de este delito. Miren, espérenme. ajá, pero no sé, como cuál sería el tiempo prudente para que sigan existiendo las pruebas o se puedan todavía Ese tomar mismo día, ese mismo día. forzosamente, ese mismo día. Desde la parte biológica, tiene forzosamente que ser ese mismo día. ¿Por qué? Porque si no, todas las cuestiones se pueden borrar. ¿Qué quiere decir? Si hay alguna cuestión pilosa, ¿qué quiere decir? Algún tipo de vellosidad. Si hay algún tipo de desecho biológico, ¿qué quiere decir? Semen, por ejemplo. Es más, hasta la cuestión de algún sintético, de algún condón, por ejemplo, alguna sustancia, de algún lubricante, alguna huella digital, alguna fibra en la ropa, todo ese tipo de cosas pues pueden tender a desaparecer. Por eso siempre se le recomienda a la víctima que precisamente no se bañe. Por eso siempre se le dice a cualquier víctima de violación en el momento en el que sufre este tipo de cuestiones, tiene forzosamente que denunciar y se le dice que de preferencia pues no se bañe porque pues puede precisamente borrar todo este tipo de cosas. Ahora, Okay.
Acá hay otra parte también muy importante, ya lo verán, o si no es que ya lo vieron cuando lleven, o si no es que ya llevaron, no, lo van a llevar más adelante, que es precisamente la parte forense. ¿Les aparece la presentación? Sí. Nada más para Sí, que sí, veamos sí. esta parte de lo que pregunta su compañera. Bueno, en el caso de la violación, recuerden que acá sí se maneja la parte o uno de los elementos primordiales que podemos desintegrar dentro del delito de violación es que exista cópula. Obviamente la cópula tiene que estar adquirida por algún tipo de cuestión de violencia de carácter físico-moral, o sea, no hay necesidad de que sea física, puede ser moral. Se necesita que exista obviamente la cópula sin importar el sexo, también cabe mencionar, y obviamente nos da la propia penalización. En la cuestión de la cópula, por eso se habla de este tipo, se habla de una introducción, en este caso sí se maneja la parte viril por la cuestión de diferentes tipos de regiones anatómicas. Acá lo importante, que es lo que comenta su compañera en cuanto al tiempo. Para empezar, se tiene que hacer un examen de carácter médico o de carácter legal. Este examen está constituido por millones de cosas, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Se tiene que revisar si la persona o la víctima o la presunta víctima ha tenido coito reciente. Para empezar, eso es una de las primeras pruebas. Esas pruebas no desaparecen tan rápido, es a lo que voy. Se tienen que visualizar los grupos sanguíneos. Obviamente, por si se llega a encontrar algún tipo de grupo sanguíneo del agresor, de la víctima, pues claramente ahí la tenemos. También se tiene que ver la parte si hay algún tipo de administración de tóxicos, porque obviamente esto obnubilaría la propia voluntad. ¿Por qué lo planteo así? Porque muchas veces ha pasado que las víctimas de violación ni recuerdan ni siquiera, solamente lo saben por cuestiones físicas, pero dicen cómo. Ya cuando sale se dan cuenta que fueron, aparte de víctimas de violación, pues fueron drogadas. Y obviamente ahí no puedes hablar de que existió un consenso, porque la mente de la persona pues no estaba dentro de sus capacidades. También se tiene que ver si existe algún tipo de enfermedad de transmisión previa. ¿Por qué? Porque ahí estaríamos ante un riesgo de contagio y esto también es una de las cuestiones primordiales. En el caso de que se trate de mujeres, porque no siempre las víctimas, siempre la violación la vinculamos con la parte femenina, pero la realidad es que también hay muchos varones que pues, han sido violentados. En el caso de la mujer, pues sí se tiene que checar si existe algún tipo de embarazo con preexistencia. ¿Qué quiere decir? Pues obviamente preexistente a la propia agresión. Y se tiene que hacer el estudio de las fibras y de los pelos para identificar precisamente el lugar de hecho. Y tal cual, aquí cabe mencionar una cosa, también es una cuestión forense. Siempre decimos que los pelos son de los animales y los cabellos de nosotros. Eso es completa mentira, ¿sale? Se llaman pelos como tal, todos tenemos pelos, ¿sale? Salvo obviamente las cuestiones vellosas, pero en sí son pelos los que nosotros tenemos. Y las fibras, bueno, las fibras son todas estas cuestiones sintéticas que pueden ser de nuestra ropa y demás y nos pueden ayudar a determinar quién fue el agresor. Cuando se hace esta parte, claramente se tiene que llevar a cabo un interrogatorio. El interrogatorio es delicadísimo, por lo que ya les acabo de comentar de la revictimización. Generalmente ahorita ya lo tienden personas encargadas de victimología específica, sobre todo en las dependencias de carácter penal. Ya no se atiende mediante la secretaria que te está interrogando y demás, no. Ya pasas por una psicóloga o una victimóloga. En el examen físico es donde precisamente se hace toda esta cuestión de estado de salud, de embarazo, de alguna cuestión venérea, etcétera. ¿Se hace un examen psiquiátrico? Pues claro que sí, porque recordemos que estamos ante una cuestión de amenaza y estamos ante una cuestión pues de shock o de impacto, entonces tiene que realizar como tal. ¿Qué es lo importante? Esto es lo importante. Cuando se hace el examen, se hace un examen genital. En el caso del examen genital, se puede realizar o se hace en diferentes zonas genitales de carácter externo. Ahí es donde precisamente se les tiene que buscar si existe algún tipo de lesión, obviamente que nos puede comprobar si existió la cuestión de la violencia y también si existió la cuestión de la resistencia. ¿Por qué?
En cualquier tipo de violencia, esto manéjenlo hasta en la parte física, si alguien las jalonea y ustedes se dejan, obviamente queda un tipo de marca. Pero si alguien las jalonea y ustedes resisten, la marca es diferente. Pues lo mismo pasa para las cuestiones de violación. También se ve la violencia y también se ve la resistencia. Lo pueden ustedes también visualizar porque no solamente bueno, más bien se hace en diversas áreas este tipo de examen, ¿sí? En el caso del área extragenital, son todas estas lugares vecinos a las áreas genitales, ¿sale? Y ahí precisamente no solamente van a ser como que estas partes genitales que nosotros conocemos. Esta área extragenital son todas estas partes de excitación que generalmente se conocen dentro de la sexología. ¿Qué quiere decir? Se va a examinar el bajo vientre, se van a examinar los muslos, los glúteos, las glándulas mamarias, las orejas, el cuello, etcétera. Todo este tipo de zonas se van a visualizar para revisar si hay algún tipo de hematoma, si hay algún tipo de equimosis, si hay alguna mordedura. ¿Por qué? Porque precisamente esas lesiones muchas veces dejan muestras, ¿sí? Y obviamente esas muestras pues se pueden recopilar para una futura identificación. Y obviamente, pues para comprobar, ¿no? Que si tengo algún golpe y este golpe se puede demostrar que no es un golpe proporcionado por mí, pues esto sería una parte comprobativa que existió algún tipo de violencia externa o de una violencia de terceros. Y en el caso de, tenemos la otra área es la área paragenital o esta zona de carácter parasexual. En esta, pues ya son todas las demás partes de nuestro cuerpo. ¿Qué quiere decir? Pues todas las lesiones o todos los flujos o todas las pilosidades que podamos encontrar en las piernas, en las manos, en cualquier tipo de lugar. Con eso, es más, hasta con una parte de una mordedura, decíamos acá, la persona, por ejemplo, en este caso Dafne, tardó de 2 a 3 meses 3 meses y tantos en denunciar. Suponiendo que hubiera existido una parte de violación y suponiendo que hubiera existido algún tipo de lesión o algún tipo de mordedura. ¿Se podía determinar de quién provino? Pues claro que sí se podría determinar sin mayor problema. Es más, si se hubiera denunciado en ese momento, pues probablemente pudieron haber encontrado mucho más evidencias físicas y claramente evidencias de otro tipo. Obviamente la demora, pues es lo que hace que esto tarde. ¿No hay una caducidad? Claro que no hay una caducidad. Sin embargo, entre más tiempo se deje pasar, pues esto agravia un poquito más la parte de que pueda proceder de manera adecuada. Dentro de esta parte también es muy importante el examen genital, que es uno de los que por eso se recomienda a las víctimas que no se cambien de ropa y que no se bañen. ¿Por qué? Porque con ello pues pueden sacar toda la cuestión obvio. Lo primero que busca la víctima dentro de este evento traumático, y eso lo pueden decir los victimólogos, pues obviamente es deshacerse lo más pronto posible de algo que les recuerde al evento traumático. Sin embargo, pues obviamente para la autoridad judicial, pues esto lo complica un poco. En el examen genital se tiene que ver, y esto es un poquito delicado, porque la realidad es que en ese examen se tiene que ver el desarrollo anatómico. ¿Qué quiere decir? La forma de cómo se han desarrollado estos genitales de carácter externo. ¿Cuál va a ser la importancia dentro de los asuntos de violación o de presunta violación? Pues que precisamente se puede ver si este desarrollo sexual es compatible con la propia edad cronológica, porque muchas veces, y esto también es bien delicado, sobre todo hay aguas, sobre todo para los varones. ¿Por qué? Porque muchas mujeres aparentan diferente edad y les dicen que tienen diferente edad y luego llega a pasar alguna situación negativa y van y los acusan. Y si ustedes tuvieron alguna especie de contacto sexual con la persona, pues hasta pueden tener alguna acusación de violación. ¿Por qué? Porque cuando se haga esta valoración, ella va a decir, no, pues es que yo tengo 16. Y ustedes pueden decir, no, pero a mí me dijo que tenía 18. Pues lástima, porque entre esta valoración que se puede hacer, muy probablemente salga que el desarrollo sexual es diferente a comparación de la edad cronológica y la edad aparente que todos tenemos.
También se ve la aptitud. Aquí hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué la aptitud? Bueno, porque ¿qué se habla en la aptitud para que se pueda realizar un acto sexual? ¿Qué quiere decir? Que precisamente se va a revisar la capacidad que tiene, en este caso el cuerpo femenino, para alojar el órgano de carácter masculino. Entonces, por eso, porque van a decir, bueno, ¿y qué tiene que ver una cosa con otra? Es para las lesiones. Esto se hace para el propio estudio de las lesiones, para poder checar la violencia y la propia resistencia. Porque de hecho hay muchos actos sexuales que son realizados de manera consensual, pero si la capacidad o la aptitud anatómica no es la misma, se van a presentar lesiones. Así que hay que tener mucho cuidado ahí. Y también se hace un estudio de la membrana himenial, que no es otra cosa que el himen. Eso ya se hará, obviamente, en cierto tipo de cuestiones y se estudiará todo lo que tiene que ver con la desfloración, porque recordemos que esta funcionalidad anatómica presenta diferentes tipos de formas. De hecho, hay uno que ustedes lo han de saber, ya lo han de haber visto desde la prepa, hay uno que se llama, por ejemplo, himen complaciente. Y el himen complaciente es un himen que se contrae sin mayor problema, se contrae sin romperse, por ejemplo. ¿Y qué quiere decir? Ante una violación puede ser una víctima de violación, pero si tiene un himen complaciente, la desfloración no se va a visualizar. Y ahí se tienen que analizar una serie de cosas más para poder comprobar los elementos de la violación, por ejemplo, ¿sí? Bueno, eso nada más como para aclararles un poquito, ya ustedes lo verán con mayor detenimiento, sobre todo para la parte que como abogados nos compete y que obviamente muy probablemente cuando tengamos algún tipo de víctima o de victimario, que probablemente esperemos no, pero si lo tenemos, porque hay algunos que son imputados pero que no cometieron el delito, pues con todo este conocimiento muy probablemente puedan coadyuvar a deslindarlo de cierta responsabilidad o en su defecto, pues contribuir a que si estamos hablando de la víctima, pues se le pueda dar la debida justicia. ¿Hasta aquí tienen alguna duda o alguna pregunta? No. ¿No? Bueno, si no tienen dudas y si no tienen preguntas, entonces ya dejaríamos la cuestión de este tema de los principios del amparo por la paz. Ya terminaríamos con ese tema. Vamos a pasar a nuestro siguiente tema. Nada más les iba a comentar porque, a ver, déjenme ver, para hacer las fechas, porque creo que ya les faltan 2 semanas, ¿no? Para volver a tener evaluación. Pero déjenme ver el calendario, porque si no... Y creo que es a finales de este mes, creo. A ver, ahorita salimos de dudas. Por acá lo tengo, nada más espérenme tantito. Ay, no, este no es. A ver, es verdaderamente. Sus exámenes inician el 22 de octubre. O sea que estaríamos hablando, si estamos ahorita 14, iniciarían la siguiente semana. ¿Sale? Obviamente, a ver, déjenme ver. Sí, es 22 de octubre, pero 22 de octubre es jueves. Muy probablemente nuestro examen nos lo manden para el día miércoles de la siguiente. O sea que nuestro examen estaría siendo el día 28. O sea que ya nada más tenemos una semana, básicamente viernes y básicamente el siguiente miércoles. Se los digo para que vayan teniendo más o menos presente hasta dónde va a venir su examen y no tengamos ningún problema. Bueno, si no tenemos dudas, entonces vamos a seguir avanzando. Nada más déjenme ver el tema. Abogado, una pregunta, ¿ya pasó lista? No, todavía no. Ahorita se las paso en unos 3, 4 minutos. Gracias. Sí. Ok, ya les aparece, ¿verdad? Está cargando. Sí, Está ya. cargando. Perfecto. No hay prisa. Ya, abogada. Ya, ¿verdad? Sale. Bueno, nuestro siguiente tema que vamos a visualizar nosotros es acerca de la procedencia de nuestro juicio de amparo. ¿Qué quiere decir? Pues obviamente cuándo va a proceder y en qué tipo de asuntos no va a proceder nuestro juicio de amparo. La procedencia constitucional nosotros la vamos a encontrar en el fundamento legal de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Este va a ser el artículo 103 constitucional. En el 103 constitucional nos va a mandatar y en 3 supuestos nos va a decir quiénes van a ser los encargados de darle trámite y de darle procedencia a este tipo de juicio. Nosotros ya los comentamos en algún momento, lo tocamos, no lo vimos a fondo, nada más lo tocamos cuando vimos la cuestión de uno de los principios que precisamente se refería al principio de esta competencia. Nosotros vamos a ir viendo cada uno y vamos a ir viendo su funcionalidad y quién es competente para cada cosa. Sin embargo, el 103 constitucional nos dice que precisamente los tribunales de la federación van a ser los competentes para resolver cierto tipo de controversias. ¿Cuáles controversias? Pues las que tenemos a la vista. Esta ya nada más es para darles la introducción. Ya la siguiente sesión, que sería la sesión del día viernes, pues obviamente ya los empezaríamos a comentar con calma, ¿sí? Les voy a pedir, por favor, que aperturen su cámara para que les pueda tomar su evidencia y ya les pase su lista y se puedan retirar. Abogada, yo no puedo prender mi cámara, no sé si le dijo la coordinadora. Sí, sí es cierto, sí recuerdo, sí me dijo, no te preocupes. Gracias. Mira, hasta tienen cara de que sí ponen atención, miren nada más. Bueno, entonces, si no tenemos ninguna duda, ninguna pregunta, ya nada más les paso lista para que puedan irse a su siguiente sesión. Ahorita no tenemos tarea para el día miércoles, lo dejamos así. Nada más vayan guardando sus actividades para que cuando ya nos aperturen las demás semanas las podamos cargar. Así es lo que le iba a preguntar del escrito que nos pidió de este caso. Sí, entonces no tenemos todavía. ¿guardamos? No tenemos todavía cargadas las demás semanas. Y la realidad es que creo que va a tardar un poquito, entonces pues yo creo que así lo vamos dejando. Yo ya la solicité, pero me mandaron una plantilla que honestamente no abre, según para duplicarlas. Entonces, Sí, del documento. ¿Mande? Perdón, del documento de Word que le tenemos que mandar, nada más es nuestra opinión si estuvimos si estuvimos de acuerdo con el juez de que le cedió el amparo a uno. Claro, ¿Solo es sí, nuestra no, opinión? ¿y por qué? Sí, en una media ok. cuartilla, si ahí lo acaban sin mayor problema. Gracias. Sí, claro. Sí, pero les digo que nada más resguárdenmelo, por favor, digo, ya después los cargamos para que obviamente se evidencie que nosotros pues sí estamos trabajando, ya no es cosa de nosotros. 14 de octubre, perfecto. Giovanni. Presente. Ya sé quién no escuché. Andrés, entró Andrés, ¿no? ¿Se salió? Sí. Él se sale en todas las ¿verdad? clases. Sí, como que lo vi, pero bueno, le di acceso y después no lo vi. ¿Ginola? Presente. Abogada, me comentó Marvin que creo que tiraron un poste por su casa y le quitaron el internet. Válgame Dios. Sí, dile que no se preocupe. Arturo. Presente. Jessica. Presente. Stephanie. Presente. Aldair. Aldair no está, ¿verdad? Marvin, bueno, el problema del poste. Esther. A ver, espérenme tantito. Esther. Bueno, sí está, pero creo que no está. Bueno, la participación. Perfecto. La participación de esta actividad, creo que no hubo mayor problema. Creo que interactuamos mejor ahorita que cuando ustedes hacen su trabajo solitos. Entonces no hay problema. La participación la tienen todos de manera completa, a comparación de la de consulta popular, que solamente la tuvieron 4. ¿Sale? Y así vamos desarrollando nuestras actividades para que sea el porcentaje, obviamente, de nuestras sesiones síncronas. ¿Sí? Ya con eso, sin mayor problema. Bueno, si ya no tienen ninguna duda ni ninguna pregunta, pues ya nos estaríamos escuchando el día viernes. Sí, abogada. Perfecto. Sí, abogada. Cuídense mucho, bonito día. Gracias, igualmente, cuídense. Adiós. Adiós.